Don Julio, hay otra cuestión. En estos momentos no vive usted en Guatemala, está exiliado en España y, por cierto, la justicia española le ha dado la razón a usted frente a aquellos que querían encausarle en Guatemala. No me diga usted que en Guatemala se utiliza la hacienda pública para perseguir a los disidentes políticos, se utiliza a los gobiernos o a las instituciones del Estado para perseguir a los disidentes políticos, también en Guatemala. Bueno, sí, desafortunadamente caímos en eso. No digo que nunca se ha dado, César, porque tú sabes que a lo largo y a lo ancho del subcontinente latinoamericano, ese ha sido un denominador común. Yo sé, pero por eso decía también en Guatemala. En Guatemala se daba poco, porque ha habido otro tipo de forma muy desafortunada de dirimir las diferencias ideológicas y las diferencias políticas. En Guatemala no te metían a la cárcel, sino te metían un tiro. Y lo digo con absoluta conocimiento de causa, sí, sí. En 1985 a mí me volaron la mitad de mi casa con una bomba Claymore. Entonces te puedo decir lo que eso significa, precisamente como consecuencia de aquel foro presidencial y luego la participación en una campaña presidencial en Guatemala en el 85. Pero bueno, te digo que sí, efectivamente yo fui falsamente acusado de dos delitos. Primero, un delito que se llama financiamiento electoral ilícito, en donde el verbo rector de ese delito dice que lo comete aquel que haya autorizado, entregado, autorizado recibir o recibido fondos con destino electoral provenientes del crimen organizado o el narcotráfico. Y a mí me acusan porque en una negociación entre fiscales y un verdadero responsable de financiamiento electoral ilícito, en la negociación, el acusado... Hay una interferencia ahí. Yo te oigo perfectamente. No... Bueno, sí, yo sí te oigo perfectamente. Surgió una interferencia. Sí. El delator, digamos, o la persona que está dando su primera declaración bajo juramento, señala que yo fui su asesor y que yo le aconsejé financiar a algunos candidatos. Este era el gerente de una compañía de telecomunicaciones muy grande que me había contratado a mí como asesor para mediar precisamente en un gran conflicto con otra compañía de telecomunicaciones. Él en esa declaración incluso llega a revelar el monto en discusión, que era un secreto absoluto bajo acuerdos de confidencialidad muy estrictos, pero él revela y dice, no, es que Julio Ligorría nos ayuda a nosotros a resolver un conflicto de $500 millones, y con eso Julio Ligorría logró estabilizar la industria de telecomunicaciones en Guatemala. Pero es que para lograrlo, él me aconseja financiar a mis candidatos presidenciales. Bueno, puedo decir, César, que eso es una gran falsedad. Primero porque yo sabía que este candidato no podía, bajo ninguna circunstancia, este gerente no podía darle dinero a candidatos porque su compañía cotizaba en la bolsa de Nueva York y por las normas del Foreign Corruption Practices Act le impedía dar recursos. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, jamás le hubiera podido yo aconsejar esto. Pero en todo caso, si por alguna razón yo hubiese aconsejado, aconsejar no es delito en ningún lado. De tal suerte que a mí, por esa delación, me hacen una causa y ordenan un allanamiento a mi residencia a sabiendas de que yo no me encontraba en el país. Allanan mi residencia, a mí me llaman y inmediatamente yo le digo a mi gerente que den todos los accesos, doy incluso las claves de la caja fuerte, las claves de las computadoras, un allanamiento del Ministerio Público, digo, yo no tengo nada que esconder, por favor. Quiero decirte que entraron a mi casa, se sentaron en la sala, esperaron 2 horas, no registraron nada, no se llevaron nada, pero tenían que esperar
para decir que me habían estado buscando internamente, que yo ahí no me encontraba y una hora después me declaraban prófugo de la justicia. Fue una conspiración, por cierto, me filtraron ya todo el plan y lo tengo publicado en mi libro ya, de quiénes intervinieron, cómo intervinieron, qué fue lo que hicieron. Y bueno, eso me trajo, yo estaba casualmente en España y pues muy pocas personas, tal vez solo mi familia, sabían que yo tenía la ciudadanía española. De tal suerte que cuando ellos me acusan, yo estoy acá y salgo en la televisión en Guatemala poniéndome a las órdenes diciendo que estoy en Madrid. A pesar de que yo me declaro en absoluta colaboración con el Ministerio Público y digo dónde me encuentro, ordenan la alerta roja de Interpol por un delito que no cometí y por quien el que me declara a mí como consejero se declaró absolutamente culpable y fue juzgado, sancionado y condenado. O sea, el delito ya tenía un responsable y un culpable. A pesar de eso, ordenan esta orden de captura y me detienen en Madrid por una noche. Yo pasé una noche en la cárcel. Un momento muy difícil, muy incómodo, muy triste, porque yo me imagino que cuando uno está en la cárcel por un delito que cometió, uno tiene que estar verdaderamente reconociendo que su estupidez lo ha llevado a estar en una situación así. Pero cuando tú no has cometido el delito y estás encerrado en un calabozo, es verdaderamente doloroso y no tienes idea la angustia que se vive al decir, ¿qué estoy haciendo yo metido aquí? ¿Por qué me tienen aquí? Yo no he hecho absolutamente nada y que viole la ley en mi vida. De tal suerte que al día siguiente fui puesto en libertad por el Tribunal de la Audiencia Nacional y fue sometido a una solicitud de extradición que luego se cursó, pero donde ya quitan el delito de financiamiento porque se dan cuenta que con el delito de financiamiento electoral yo no puedo ser extraditado. Porque no existía, digamos, en España ese delito y mi condición de ciudadano español pues no habilitaba el que yo fuera extraditado por ese delito que ya existe a partir del 2015 aquí en España. Pero entonces ponen otro delito basado en lo que se llama lavado de activos, sustentado en unas contrataciones que me había hecho a mí un funcionario, pero lo había hecho como empresario privado. Había contratado a mi empresa, no a mí, para que remodeláramos todos los protocolos de comunicación, sus websites. Mi empresa es una empresa de consultoría en comunicación, más de 30 años, nos dedicamos a hacer decenas de trabajos para decenas de empresas en Guatemala de este tipo, y este funcionario que luego cayó en desgracia, efectivamente nos había contratado para que le remodeláramos, hiciéramos unos estudios de mercadeo de unas empresas de él, etcétera, etcétera. Basado en esos contratos, ellos aducen que este señor nos pagó con fondos ilícitos y que eso era lavado de dinero. Por supuesto, nosotros teníamos copia de todos los entregables, el dinero había sido bancarizado, se habían pagado los impuestos, se habían hecho las facturas, se habían hecho los trabajos, estaban ahí todos los entregables. Y por supuesto, la Audiencia Nacional en España no solamente entra a conocer la solicitud de extradición, sino para fortuna mía entra a conocer de fondo las pruebas del delito del que se me estaba acusando. De tal suerte que la sentencia al final dice que no es constitutivo de delito e invitan a las autoridades guatemaltecas a venir a España, si así lo quieren, para traer más pruebas y continuar, abrir un juicio específico sobre el particular. Esto fue hace casi un año ya y pues nunca vinieron, por supuesto, porque no hay. Y seguramente no van a ir nunca. me imagino. Es un tema político y si te das cuenta, la historia, todo esto la historia lo va a registrar muy precisamente, porque lo que ha sucedido en Guatemala es que a mí realmente lo que hacen es sacarme de la posibilidad o de participar electoralmente en este nuevo proceso o de ayudar a alguno de los candidatos dadas las condiciones tan duras del país. Pero el proceso electoral guatemalteco de 2019, déjame decirte que es el proceso electoral
más antidemocrático de todo el hemisferio en este momento, como consecuencia de las modificaciones que la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público y otros actores de la vida nacional guatemalteca llevaron al Congreso de la República, modificaron la ley electoral de partidos políticos y han cerrado totalmente los espacios, únicamente direccionando para que una persona sea la beneficiaria, digamos, de las posibilidades de una victoria política.